misma sala, y entonces hice una pequeña encuesta. Nadie quería que hablara de restricción de tsunami, 0 votos para energías renovables marinas, 4 votos para fútbol. Y me sorprendió mucho, 3 votos para que hablara de la vida. Así que no sé, finalmente voy a hablar de cualquier cosa, pero ya, de cualquier cosa menos de eso. Y les pido disculpas porque, bueno, hemos tenido no tanto tiempo para preparar alguna cosa que contarles. Pensé hablar un poco acerca de este tema, modelos, no fórmulas. ¿Por qué? Porque llevo 30 años, no sé cuántos años, la verdad, más de 30 como profesor. Y veo que hay en nuestros alumnos, sobre todo, un cierto sesgo a aprender las materias de cierta forma y aplicarlas de cierta forma. Así que pensé hablar un poco de este tema. No es tan denso como ustedes pueden creer. La verdad que son cosas muy sencillas que les voy a contar o les voy a recordar. Bueno, y quiero partir, hacer la idea de hablar de modelos un poco y de formas también. Quiero partir con la definición de modelo, porque hablamos en nuestra carrera mucho de modelos. Ya léanla ustedes, por favor, así, despacio. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, hay 2 palabras claves acá: representación ahí, y descripción acá. Que son palabras claves acerca de qué estamos haciendo con respecto a modelos. La idea, como dice Capol, es representar una idea, objeto, un proceso, un sistema. Y esta es la base de lo que hacemos. El trabajo con modelos es la base de lo que hacemos. Fíjense que la lista que aparece acá, dice una lista al final acá, dice los modelos científicos pueden ser materiales, visuales, matemáticos o computacionales. Pero nos dice, por ejemplo, que son algoritmos, que es un problema que tenemos frecuentemente. Confundimos algoritmos con modelos. Tampoco dice que son ecuaciones en ninguna parte. Claro, dice matemáticos, pero no dice fórmulas, porque también frecuentemente confundimos fórmulas con modelos. Entonces, la idea es que, veamos de qué se trata un poco. La verdad que vamos a hablar más bien de modelos matemáticos, entendiendo que no es un grupo de fórmulas, no son fórmulas, sino que es un grupo de fórmulas coherentes. Y lo que quiero hoy día tratar de convencerlo es de que no existen fórmulas aisladas, sino que todas pertenecen a un contexto. Sea donde estemos, vamos a ver un ejemplo de estado sólido, de tierra sólida, otra de atmósfera, océano, otra de ionósfera. Y son, en todos los casos ustedes van a ver que se construye un grupo coherente de representaciones matemáticas que llamamos modelos. Pero quiero partir por algo. Tengo un ejemplo para mostrarles de un modelo que vi esta mañana cuando llegó el Physics Today Hoy día llegó Physics Today y justo traía un ejemplo súper bonito de la aplicación de un modelo. Hay gente que está estudiando, fíjense, cómo las manzanas envejecen, usando como modelo el planeta Tierra. O sea, dimos vuelta al asunto, porque antes Newton usó la manzana para representar la Tierra, ¿cierto? Newton dijo que así se cae la manzana y todo lo demás. Pero en este momento estamos dando vuelta al argumento y estamos usando la Tierra, el planeta Tierra, como un modelo para la manzana. Es bellísimo, porque si ustedes, por aquí están las oscilaciones propias, los modos normales de vibración, alumnos de oscilaciones y ondas, los modos normales de vibración de la Tierra, los modelos esferoidales, el modelo principal ese de hacia afuera, hacia adentro. ¿Ya? Y para la Tierra y para la manzana, y los métodos son idénticos, ¿no? O sea, ¿cómo estudiar una manzana? Usando métodos que se aplican normalmente para el planeta completo. Y acá incluso entonces lo que se ha hecho es estudiar cómo cambian los modos normales de vibración de la manzana a medida que la manzana va envejeciendo. El propósito de este trabajo era facilitar el estudio de las manzanas, digamos, si están buenas, están malas, si están maduras, si están viejas, sin tener que romperlas. Y es muy parecido porque los autores mencionan que así como la Tierra tiene un núcleo duro, un núcleo líquido, el manto y la corteza, la manzana también lo tiene, porque tiene, el núcleo que se compone de las pepas y el aire, después viene la pulpa, digamos, y finalmente viene la cáscara. Es un estudio muy bonito. Y yo esta mañana junto con Physics Today pensé, qué bonito ejemplo, es realmente un ejemplo de lo que a mí me gustaría mostrar o hacer.
Ya, pero ahora quiero que veamos un poco de cinemática. Cinemática es algo súper sencillo. Si me preguntaran a ustedes cuál es la ecuación más común, la ecuación más común, la fórmula más común que la gente conoce, yo creo que estaríamos de acuerdo en que es esta. X igual a bt. Me corté. ¿Por qué? Porque lo usamos todos los días, qué sé yo, cuando vemos a qué velocidad van, a qué rapidez van los autos, cosas así, todo el tiempo. Esta es la ecuación más conocida de todas, yo creo que es la ecuación que más usa la gente común y corriente que no tiene estudio de física. ¿Ya? Es la que usa todo el mundo. Entonces podríamos formalizarla un poco escribiéndola así como la escribimos nosotros. Un poquito más formal. ¿Sí? Le ponemos un parámetro constante, que depende del tiempo, un parámetro inicial, qué sé yo. Ya. Después hay una siguiente ecuación que nosotros aprendimos en ciencia media, que es cuando permitimos que esta constante pase a ser una variable. La verdad que claro, pasa a ser una variable. Pero normalmente imponemos la condición de que esta constante, que va a ser variable, tenga una tasa de cambio constante, que su tasa de cambio sea constante. O sea, que varíe este parámetro en el siguiente paso del modelo, pero que varíe de una forma tal que su tasa de cambio sea constante. Y eso es lo que conocemos con esa cosa. Todos la conocemos en ciencia media. Y si la formalizamos un poco, sería así. Entonces, acá tenemos un modelo con rapidez constante, acá tenemos un modelo con aceleración constante, qué sé yo, lineal en t, cuadrática en t, qué sé yo. Y ahora quiero confesarles algo. Que bueno, yo aprendí esto por supuesto en la ciencia media, hace muchos años atrás, y aprendí el paso matemático para lo que viene a continuación, no sé, hará 30 años atrás también. Sin embargo, recién 20 años atrás o 15 años atrás, bueno, nunca nadie me lo enseñó tampoco, por eso que estoy enojado con mis profesores de física, el departamento de física. Ya, nadie me enseñó, me di cuenta que esta cosa que está acá es nada más que el desarrollo en serie de Taylor, de la función X. Nadie me lo dijo nunca. Y demoré, te prometo, demoré 15 años en darme cuenta. 15 años, ¿ya? De repente un día, pero ¿cómo así? Lo que está aquí es nada más que el comienzo del desarrollo en serie de Taylor. Ya era viejo ya, pues imagínense, fue 15 años atrás. Tenía, no sé, 45, 50 años. ¿Cómo pasé tanto tiempo sin darme cuenta de eso? Tampoco nadie me lo dijo. ¿Ya? Por eso me da un poco raro. ¿Ya? Entonces, bueno, si es el caso, podemos hacer un desarrollo en serie de Taylor y aparece el primer término, que es el término constante, porque cualquier cosa elevado a 0 es constante, el término lineal, el término cuadrático, un término cúbico, y se nos agranda la cosa, lo que antes era una mera fórmula, ahora es un modelo, ¿se dan cuenta? Estas son fórmulas, lo que están ahí son fórmulas. Esto que está acá es una concepción del asunto, es una concepción, es un modelo de cómo podemos describir el movimiento de un cuerpo unidimensional, en una dimensión. Y por supuesto, a estas cosas le hemos dado nombre. Tenemos que perdón, aquí hay un 2 de más, me doy cuenta que hay un 2 de más acá. Esta es la rapidez de x de t. Acá tenemos la aceleración, esta cosa se llama jerk, esta cuestión se llama... no fue el nombre. El que sigue después se llama Tarky y el siguiente va allá pop. Ahí va sexta. Y esto se me olvidó cómo se llama. Snap. Y entonces ustedes están de acuerdo conmigo que uno mira las cosas de otra forma. ¿Por qué le enseñamos a los alumnos esta cinemática tan corta de vista, digamos? ¿Ya? Con fórmulas. Bueno, hay razones prácticas por qué lo hacemos. En primer lugar, necesitamos describir caída libre. Y los movimientos de caída libre se describen hasta modelos cuadráticos en T. Y en segundo lugar, la segunda ley de Newton exige que conozcamos la aceleración. Todos los profesores llegan hasta ahí. Los profesores de ciencia media llegan hasta ahí se necesita, digamos, para ver la segunda ley de Newton y para describir la caída libre, o el movimiento parabólico, como usted. Pero nosotros vemos ahora que esto va mucho más allá, puede llegar mucho más allá. Como decían antes, se nos abre de una perspectiva. Podemos describir cualquier cosa. Si esto describía a lo más a un movimiento parabólico, esto puede describir cualquier cosa. E incluso si esta serie fuera infinita, tal vez un movimiento de rotación, por ejemplo. Si fuese infinita la serie, en fin. Entonces eso quería partir con esto, con un ejemplo que conocemos, el ejemplo de la cinemática que todos conocemos. Y para empezar a ver algunos ejemplos más propios de la geofísica. Y lo primero que quiero conversar con ustedes es que, bueno, hay una cosa todavía acá. Si ustedes se dan cuenta, en cada nivel de la descripción que vamos alcanzando aparece una nueva variable. Si trabajamos acá con un modelo lineal,
tenemos solamente rapidez. Si decimos es muy poco, necesito que la rapidez cambie, introducimos la aceleración. Si la aceleración es variable, introducimos el jerk. Si el jerk es variable, introducimos ese, se me olvida todo el tiempo cómo se llama. O sea, cada refinamiento del modelo introduce una nueva variable. Y eso es como razonable, porque nos vamos metiendo en una escala distinta. La escala en la cual consideramos las cosas lineales es muy distinta de cuando necesitamos el jerk, por ejemplo, en que probablemente estemos hilando mucho más fino y estemos midiendo con mucha mayor precisión las posiciones y los tiempos que cuando usamos este modelo sencillo. Eso, y corresponde con esta definición de la subcero. O sea, a medida que vamos mejorando la descripción, entonces necesitamos variables nuevas que antes no existían o que no tenían sentido. Bien, yendo a un caso algunos comentarios. Como les comentaba, ¿qué diferencia entre una fórmula y un modelo? A medida que el modelo va siendo refinado, se requiere introduciendo nuevas variables físicas, la aceleración, el jerk, lo que sea. Esto necesariamente requiere mayor energía del sistema. Si queremos investigar el sistema en dimensiones cada vez más pequeñas, introduciendo estas variables nuevas, necesitamos darle más energía al sistema. O sea, no sé si los alumnos de oscilaciones y ondas se acuerdan, pero cuando vemos, por ejemplo, una cuerda común y corriente, ¿sí? Los periodos, digamos las longitudes de onda de los mohos, ¿se acuerdan? Qué sé yo, el lambda n es lambda 1 dividido por n. O sea, cuando uno quiere mayor precisión, digamos, trabaja con longitudes de ondas más cortas y esas se van acortando proporcionalmente al modo que esté, el primer modo, el segundo modo, el quinto modo tiene un quinto longitud de onda del primero. Pero las energías van con n cuadrado. No sé si se acuerdan los alumnos de oscilaciones y ondas. Cuando hacíamos una serie de Fourier, de cualquier acuerdo, qué sé yo, los coeficientes, los A y los B, normalmente llevan n cuadrado al denominador. O sea, tenemos que ir metiendo la energía al sistema cada vez más en mayor cantidad para poder ir discriminando espacialmente el sistema y poder alcanzando mejor resolución. Bueno, frecuentemente ahora, y eso es lo que quería comentarles ahora en este momento, normalmente se puede asociar a cada nivel del espacio temporal, lo que llamamos a cada escala, se le puede asociar una variable. Así como introducíamos velocidad, aceleración, jerk, es algo, cranco y todas las otras cosas. Y el ejemplo que quiero mostrarles es de tierra sólida. Quiero partir por esto. Lo que está acá es una visión del planeta Tierra desde el borde del sistema solar. Fue como una foto tomada por el Voyager 1. Y está a 8 horas luz de la Tierra. A 8 horas luz. O sea, lo que estamos viendo ahí es la Tierra 8 horas atrás. Y eso me recuerda que hace 2 días atrás leí de un tipo de un muchacho que preguntaba ¿qué pasa si, por ejemplo, si alguien mira, me recordé por lo que le dije nomás, no es que tenga tanto que ver con la charla, un joven preguntaba si estamos a 100 millones de años luz de la Tierra, ¿veríamos los dinosaurios? Y la respuesta es sí, por supuesto que sí. Si tuviésemos la capacidad técnica de resolver el tamaño de, no sé, 10 metros desde 100 millones de años luz de distancia, veríamos los dinosaurios. ¿No? Y lo encuentro súper encachado, porque entre paréntesis hay como, en el radio de 100 millones de años luz, hay como, de hecho justamente hay como 1 millón de galaxias más o menos. 1 millón de galaxias. Entonces, tiene que haber gente ahí en ese millón de galaxias, y alguien también puede mirar la Tierra y podría ver los dinosaurios. O sea, lo que así como en este momento se está viendo la Tierra de 8 horas de distancia, la gente en el futuro podrá ver la Tierra si tiene la capacidad técnica. Así que hay que ser muy cuidadosos con los pecados que uno comete al aire libre. Porque esos pecados que tú cometes al aire libre están llenos, ¿no? Y que todos están recordando algo. ¿Ya? Eso está en la vista de todo el universo, ¿ya? Si es que ellos tienen una capacidad técnica para resolver. Porque de todos modos, bueno, a 8 horas de distancia eso es un puntito. Entonces partamos por ahí. Si tenemos solamente un puntito, a lo más tenemos un tamaño. No podemos resolver nada. Entonces, hay gente que ha hecho una jerarquía de modelos
para estudiar la Tierra sólida, digamos, basándose en un acercamiento a la Tierra. Aquí están los primeros 3 modelos, los primeros 3 casos. Entonces, si está en una escala de 10.000 kilómetros, el diámetro de la Tierra más o menos, y 1 millón de millones, un millón de millones de años, la Tierra, la estructura de la Tierra se puede representar por un pequeño círculo, y nada más que eso. No ocurren variaciones en el planeta Tierra dentro de esa escala. Uno lo ve así y lo ve todo el tiempo así. Si va a una escala más fina y va a una escala solamente de 1000 kilómetros y una escala temporal de, ¿cuánto es? 10.000 millones de años, ¿está bien? 10 elevado a 10, ¿sí? 10.000 millones de años, ¿sí? Sí. Entonces, distinguimos la estructura, comenzamos a distinguir la estructura, el manto, la corteza, qué sé yo, los núcleos. Si vamos a otra escala, qué sé yo, de 100 kilómetros y de 100 millones de años, entonces ya podemos estudiar aspectos del manto con más detalle. Si vamos a una escala de 10 kilómetros y 1 millón de años, entonces podemos estudiar aspectos de la corteza cercana. La escala del kilómetro ya podemos estudiar zonas de fuentes térmicas y cosas así, zonas de geyser o cosas así. Y en la escala de los 100 metros, bueno, tenemos fuentes termales y aguas calientes, todo eso. Fíjense que la idea acá es que para para representar adecuadamente la dinámica del material en cada nivel, en cada escala, la gente ha definido variables. Acá entonces tenemos el tamaño, perdón, eso no hay que pedir. Lo que acá tenemos un tamaño, simplemente el tamaño. ¿De qué tamaño es la Tierra? Y probablemente los momentos de inercia y para de contar. Está por ahí. No hay mucho más que decir de la Tierra. Ya, de qué tamaño es, qué edad tiene, dónde está ubicada, momento de inercia. O sea, lo relevante aquí es tamaño. No entra otra variable en juego. Cuando vamos a esta escala, entra la masa en juego, la masa. ¿Ya? ¿Qué masas hay acá y cómo se distribuye la masa? Los cambios de masa son los que importan acá. En esta escala, en la densidad. Los procesos que estamos viendo ahí tienen que ver con cambios de densidad. ¿Ya? Con cambios de densidad. Los procesos que estamos viendo acá tienen que ver con cambios de viscosidad. Los procesos que estamos viendo en esta escala tienen que ver con calor, con temperatura. Y los procesos que vemos en esta escala tienen que ver con permeabilidad. Entonces ustedes ven que en cada escala hay una variable que describe adecuadamente las transformaciones que ocurren en esa escala, una variable física. Tal como antes teníamos la rapidez, la aceleración, el jerk, el no sé cuánto, y el resto. A cada escala se le puede asociar una variable relevante. Ahora, otra cosa, que esas variables relevantes es como una especie de progresión también. Fíjense, acá tenemos tamaño, tamaño, una variable pura, digamos. Acá tenemos masa, una variable pura. Acá tenemos la tasa de cambio de la masa con respecto a la longitud, la velocidad. Acá tenemos el cambio de la rapidez con respecto a la longitud, en la viscosidad. Acá tenemos el cambio de la energía, que es temperatura. Y acá tenemos el cambio de algo esotérico, no sé, una presión, qué sé yo, un gradiente de presión, algo bastante esotérico que tiene que ver con velocidad y que tiene que ver también con distancia. O sea, ustedes ven que así como teníamos acá estas relaciones matemáticas que se van complejizando, de la misma forma, los parámetros que requerimos acá también se van haciendo cada vez más complejos desde el punto de vista matemático. No están puestos acá en las ecuaciones, pero se van haciendo cada vez más complejos. Las únicas variables puras son las dos primeras. Ya, y por último, para repasar nuestra figura, fíjense las escalas. Aquí tenemos 10 elevado a 4, aquí 10 elevado a 3, hay un factor 100 entre ellas. Acá 10 elevado a 3, 10 elevado a 2, un factor 100 entre ellas, entre las escalas espaciales. 10 elevado a 2, 10 elevado a 10, 10 de nuevo, 10... En fin, entre cada espacial, entre cada capa, entre cada nivel, lo siguiente, hay un factor 1/10 en la escala espacial, o la escala se agranda un factor de 10. Y ustedes se dan cuenta que la parte temporal se agranda un factor de 100. ¿Sí? Tenemos 10 elevado a 12, 10 elevado a 10, no 10 elevado a 11, 10 elevado a 10, 10 elevado a 8, 10 elevado a 6, qué sé yo.
Entonces se dan cuenta que si la tasa de cambio que estamos analizando en el espacio es del factor de 10, la tasa de cambio entre escala que estamos viendo para el tiempo es 100. 100 es el cuadrado de 10. Y no es casualidad eso, no es casualidad. No es casualidad, tiene que ver con las leyes de la turbulencia y todas esas cosas. Y traía un ejemplo que conocemos de oscilación y onda. Muchos de ustedes han hecho el curso y lo conocen. ¿Saben qué pasa cuando sumamos n MAS cuyas fases están al azar? Este es un diagrama de Argand, así lo hacemos en la clase, ¿ustedes se acuerdan que han hecho el curso? Es un diagrama de Argand, tenemos la parte real del complejo que representa el movimiento armónico simple, la parte imaginaria. Cada uno de estos es un movimiento armónico simple de tamaño A sub 0, cuya fase está al azar, por eso el diagrama va para allá y para todas partes. Y este es el resultado, o sea, si sumamos n movimientos armónicos simples cuyas fases están al azar, es como pegar una cachetada al péndulo y a otro péndulo otra cachetada y a otra una parada, qué sé yo, ya, y que todos operen juntos, ya así como al lote, al azar. O a la molécula, qué sé yo, pegan los fotones en cualquier momento, otra molécula, otro fotón, qué sé yo, en cualquier momento, al azar, ¿ya? Y si lo sumamos, extrañamente el resultado no es cero. El resultado no es cero, el resultado es una oscilación. Y eso lo único que sabemos calcular es el tamaño de la oscilación, la amplitud. Lo que no podemos calcular es la fase. La fase es también aleatoria. Y eso lo vimos en clase, lo hemos visto en clases. Lleva en particular, uno muestra que el tamaño de la amplitud es la raíz cuadrada de n a sub 0. Uno podría pensar que esto es un proceso repetitivo, digamos, entonces esto que está acá en el fondo tiene que ver con el tiempo, con el paso del tiempo, cuántas veces ocurre el proceso. Así que tenemos una relación de la forma, y esto es como distancia, así que tenemos una relación como que x es raíz cuadrada de t. O sea, el azar es el que nos lleva a que una razón entre dos escalas espaciales de 10 corresponda a una razón entre escalas temporales de 100, que es el azar, porque son procesos al azar, es el azar. Es el azar, entonces tú tienes que estar la turbulencia más tarde, es el azar. Estas son las leyes del azar. Ahora, esto en clase vimos dos aplicaciones de esto. Lo cuento porque es chistoso, si ustedes quieren tomarlo, que no han tomado oscilaciones de onda, quieren tomarlo, sería un gusto atenderle. Dos ejemplos vimos en clase. Uno es que esto explica por qué un borracho avanza. ¿Ya? Un borracho avanza porque un borracho, ¿ya?, da el paso para cualquier parte y sin embargo avanza, ¿sí? Avanza. En ese caso tendríamos que la distancia que recorre el borracho es n veces el tamaño de su paso, la raíz cuadrada de eso. Es un proceso al azar. Sin embargo avanza. El problema es que no sabe para dónde. ¿Ya? No sabe para dónde porque la fase es desconocida. Así que esa es un ejemplo que vimos en clase que me asustó, por eso siempre lo mencionamos. Pero es un ejemplo de lo que ocurre en la realidad, o sea, a sumar proceso al azar, se avanza, solo que no se sabe en qué dirección. Y el segundo ejemplo se me olvidó, así que por eso no sé cuál era, pasemos al siguiente caso. Ahora, vamos a un tema más matemático, digamos, porque acá es difícil establecer, o sea, el caso de la Tierra sólida es difícil hacer algo muy matemático porque son muchas partículas y la interacción entre las partículas es muy complicada. Imagínense cómo interactúa cada partícula de tierra con su vecino y todo lo demás. En cambio, en la atmósfera, o más bien en la ionosfera y en la magnetósfera, es mucho más sencillo porque las partículas están más aisladas y están cargadas, por lo cual básicamente la interacción entre ellas es de tipo eléctrico, básicamente. Entonces aquí puse un montón de ecuaciones, pero no se preocupen, las ecuaciones las puse ahí nomás para que las veamos. No las vamos a analizar, es para que las veamos, más bien para que contemos las variables, ¿ya? Así que no se asusten con las ecuaciones, las puse nomás para que contemos las variables, solamente por eso. Bueno, ecuaciones de transporte, ya les dije ya. Sí, solamente para que contemos las variables, ¿ya? Tomé esto de un artículo muy clásico que se llama, bueno, aquí está ahí, de hecho, del año 77. Lo que pasa es que uno puede hacer la descripción de la física a distintos niveles de precisión. Es igual que cuando antes decíamos, llegamos hasta la velocidad, no, lleguemos a hasta la aceleración. Y otro más trabajador dice, no, lleguemos hasta el yerco, con la definición, con el trabajo, con la cinemática. Acá ocurre lo mismo. Uno puede tener distintos grados de aproximación de cómo se comporta un plasma realmente, un plasma. Ya. El modo más sencillo es que uno considere 5 variables.
3 coordenadas para la velocidad, más la densidad del fluido, más o la temperatura o la presión. Son 5 variables. Eso es lo mínimo, lo mínimo. Y eso se llama aproximación de 5 momentos, como modelo de 5 momentos. Cada una de las variables que mencioné es un momento. Y aquí están entonces la ecuación de continuidad, la ecuación de momentum, son cuerpos eléctricos, así que tiene E y B, y la ecuación de energía. Y al lado derecho lo que está acá es cómo interactúan las moléculas entre sí para distintas especies, que si yo, oxígeno con nitrógeno molecular y qué cosas así. Ya, pero lo importante es que contemos las variables, son 5 incógnitas que tenemos acá, como digo, la densidad, la temperatura o presión y 3 coordenadas de la velocidad. Ok, eso es lo más sencillo que se puede hacer, lo más sencillo que es el mínimo minimorum, es como ocupar la relación lineal en la cinemática. Más sencillo no puede ser. ¿Ya? Después tenemos el siguiente nivel, el nivel de... fíjense, ya, el siguiente nivel es, suponemos que hay flujo de calor. Si suponemos que hay flujo de calor, entonces la ecuación te queda la misma, y aquí aparece el flujo de calor. Y aparece una nueva variable, que es Q, que antes no estaba. Al lado derecho no puse todas las cosas porque son muy largas de escribir. Ya. Después uno podría decir, ok, que podría ser que no haya flujo de calor, pero que haya un tensor de tensiones distinto de cero, o sea que hay presiones transversales y ese tipo de cosas. Y en ese caso uno tendría una ecuación de este tipo, donde acá no conté los momentos. Acá tendríamos tres coordenadas de la velocidad, temperatura o presión, densidad, más tres componentes del flujo de calor, son 8. En modelos de 10 momentos, entonces ya se introduce este tensor de tensiones que ustedes conocen. No hay flujo de calor, entonces el tensor de tensiones tiene 5 variables independientes, la tasa C, todas esas cosas, y simétrico, en fin, quedan 5 nomás. Así que tenemos 3 coordenadas de velocidad, presión o temperatura, más densidad, más 5 componentes del tensor de tensiones, y llegamos a 10. Y finalmente, para este propósito, el modelo con 13 momentos en que la gente dice hay flujo de calor entre especies de arriba de la magnetosfera o la ionosfera, y hay, qué sé yo, presiones transversales, todo ese tipo de cosas. Y en ese caso entonces la ecuación se escribiría así, y ustedes cuentan las variables acá, son 13 variables. ¿Qué sé yo? No lo voy a repetir, pero son 3. Las 5 del tensor de tensiones, más 3 del flujo de calor, más 3 de la velocidad, más la presión o temperatura, más la densidad, son 3. Y puede seguir más arriba la cosa, puede llegar, si este modelo llega a 20 modelos, a 20 coordenadas, a 20 parámetros, a 20 momentos, si es que, qué sé yo, hay anisotropía y cosas así. Pero ¿cuál es el propósito de esto? Es ilustrarle o mostrarle que es un proceso que se va construyendo, ustedes ven que se va construyendo y cada vez aparece una variable más relevante. En un cierto momento aparece el flujo de calor, aquí aparece el tensor de tensiones, en fin, cada complejización que se hace del modelo se introduce a través de una nueva variable, básicamente. Ya, y esto es lo que se usa para cosas que nosotros en nuestro contexto conocemos. Las ecuaciones de Euler, por ejemplo, aparecen de la aproximación de 13 momentos. Si uno supone varias cosas que no voy a declarar porque no me acuerdo posiblemente en este instante, o en las ecuaciones de Navier-Stokes que están acá, que requieren entonces definir además el flujo de calor y el tensor de tensión. Entonces todo esto es coherente. Entonces esta es la ecuación de Euler que algunos de ustedes han visto con Óscar o con Elías, y las ecuaciones de Navier-Stokes, pero para el caso de la ionosfera u magnetosfera. Pero ustedes ven que son cosas que se van construyendo, no son fórmulas aisladas. Eso es lo que les vengo a decir. No se trata de saber de memoria o de conocer fórmulas, se trata de conocer modelos y tomar la decisión de cuál modelo es el que yo voy a ocupar. ¿Me sirve el de 5 momentos? Perfecto. O necesito el de 8, bueno, ocupo el de 8. O el de 13, o el de 10, o el de gente más sofisticada, el de 20 momentos. Pero no hay uno que sea bueno y otro que sea malo, no lo hay. Hay uno que es más apropiado que otro, pero decisiones de uno. Uno decide lo que va a ocupar. Y consecuentemente las ecuaciones de que va a ocupar acá, de Navier-Stokes o lo que sea, también pueden ser distintas versiones. Lo importante es que sean coherentes.
Ya, pues, y ustedes ven que vamos bien rápido, así que están todos contentos, yo también. El siguiente caso es, muy brevemente, son dos transparencias que pasa con fluido, porque hemos visto como que vimos tierra sólida, vimos ionosfera, magnetósfera y ahora un poco de fluido, lo que, no sé, atmósfera, océano, digamos. Aquí son dos transparencias nomás. Acá hablamos de fluidos que tienen rotación significativa, a través del número de Rossby pequeño, están estratificados, la gravedad es importante, son anchos más que profundos, razón de aspecto pequeña, o sea, lo que llamamos fluidos geofísicos. Y aquí copié unas ecuaciones de Berlowski para fluidos en rotación sin viscosidad. Entonces, esto es lo que escribe Berlowski para el momento, momentum en para el eje X, el eje Y y la ecuación de continuidad. U y V son las velocidades, epsilon es el número de Rossby, eta es el nivel del mar. Y ahí está todo conocido. F es un parámetro, número de Froude, cosas así. ¿Ya? Entonces, un problema es cómo se resuelve esto. Aquí tenemos ecuaciones que propone Berlowski, cómo se resuelve. Entonces, ¿cómo podemos usar este principio de ir construyendo las soluciones? Entonces, lo que Oscar, no sé quién sea, hace en los cursos respectivos es hacer un desarrollo en serie, una especie de desarrollo en serie de Taylor, ¿no? Pero basado en el número de Rossby, donde aquí está el número de Rossby elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, y esto se introduce ahí arriba y se va tomando entonces, digamos, el primer modo donde no aparece epsilon, es el siguiente modo, entre comillas, donde aparece epsilon lineal, el siguiente donde aparece epsilon al cuadrado. Y cada vez vamos teniendo un modelo más preciso de lo que queremos representar. Pero cuál es bueno y cuál es malo depende de nosotros. No es que uno sea bueno, depende de lo que queramos hacer. Los dos primeros están acá. El modelo 0, digamos entre paréntesis, es el caso geostrófico, la velocidad geostrófica es el modelo 0, que sale cuando contamos todos los términos que no tienen número Rossby, que no tienen epsilon. Y la siguiente aproximación, cuando tenemos el caso de todos los números, de todos los términos ahí que tienen epsilon elevado a 1, es la aproximación geostrófica. Entonces, resolviendo esta ecuación con las condiciones de borde apropiadas, llegamos a un perfeccionamiento de lo que es meramente geostrófico, que se conoce con esta ecuación que está arriba. O sea, si tenemos el nivel del mar en el caso del océano, o las diferencias de presiones en el suelo en el caso de la atmósfera, con estas ecuaciones tenemos las velocidades geostróficas, que son normalmente una buena aproximación. Pero algunas personas dicen, no es suficiente, vamos un paso más arriba, y introducimos entonces en el fondo la vorticidad, que está aquí, ¿sí? Y pasamos al siguiente nivel y resolvemos esta ecuación. Y así, la verdad que no traté de seguir más arriba escribiendo la que viene después, porque creo que todos ustedes han captado cuál es la idea. Vamos construyendo ecuaciones, las vamos construyendo, no existen ecuaciones absolutas todavía, sino son construcciones. Entonces por eso es importante que tengamos en mente de que necesitamos siempre saber qué es lo que queremos resolver, ¿ya? Con qué grado de precisión. Y lo que a uno le sirve, para otro puede ser malo. O puede ser inadecuado, mejor dicho, puede ser inadecuado. Pero no es que las ecuaciones sean malas así. Ya, yo no quise hacer algo muy largo, puse algo acá para rellenar, pero me lo voy a soltar. Lo voy a soltar, porque ya he hablado un buen rato. Entonces, si ocupo muy poco tiempo, les hablo de cosas más personales, pero ya. Ya, a modo de resumen nomás, cortito esto. Como ustedes ven, no existe o no conviene la fórmula aislada, tenemos que verla en el contexto de un modelo coherente. Segundo, las ecuaciones se construyen a través de un modo coherente. Y existe una jerarquía de variables dinámicas en las que ellas se van asociando a representaciones más sofisticadas.